Este tipo de programas van destinados a todo el mundo que haga fútbol, ¿no? Que practique el fútbol. Por eso se distingue un poco entre, pues esto, ¿no? El FIFA Kids de 7 a 13 años o a partir de 14 años para adultos, ¿no? En personas que han estado lesionadas, como prevención secundaria, ¿no? Después de haber tenido una lesión, también es importante de poderlo hacer para ayudar a seguir previniendo. El objetivo de los ejercicios es prevenir lesiones. Se trabaja en ejercicios de fuerza, ejercicios más en lo que sería el core o el core, después ejercicios de saltos o lo que llamamos pliometría y ejercicios de equilibrio también. Los ejercicios de cada programa más o menos duran entre 15 y 20 minutos, que podría ser un calentamiento perfectamente de cualquier equipo, y después se recomienda de que se hagan 2 veces por semana durante la temporada y 3 veces por semana durante la pretemporada. FIFA 11 Plus, destinado a futbolistas a partir de 14 años. Primera parte, ejercicios de carrera, 8 minutos de duración. Ejercicio 1, correr en línea recta hasta el último par de conos. 2 jugadores empiezan al mismo tiempo en el primer par de conos, trotan juntos hasta el último par de conos y regresan al inicio también trotando. Realizar 2 series cada futbolista. Ejercicio 2, correr cadera hacia afuera. Igual que antes, correr hasta el primer par de conos y detenerse para levantar la rodilla y girarla hacia afuera. Alternar la pierna derecha e izquierda en los siguientes conos. Al final, volver trotando y realizar 2 series por futbolista. Ejercicio 3, correr cadera hacia adentro. Mismo ejercicio que el anterior, pero llevando la rodilla hacia adentro. Regresar al inicio trotando. Realizar 2 series por futbolista. Ejercicio 4. Correr en círculos. Correr hasta el primer par de conos. Allí nos desplazamos de lado 90 grados hacia adentro para encontrarnos en el medio con el compañero o compañera. Hacemos un círculo el uno con el otro y regresamos a los conos. Repetir en cada par de conos hasta el final, donde regresaremos trotando. Realizar 2 series por futbolista. Ejercicio 5. Correr contacto con el hombro. Al igual que en el ejercicio anterior, en el momento de encontrarnos saltamos de lado hacia la otra persona contactando con el hombro. Controlar la caída posterior con caderas y rodillas bien flexionadas, manteniendo una buena alineación de las piernas. Realizar 2 series por futbolista. Ejercicio 6. Correr hacia adelante y hacia atrás. En parejas, correr hacia adelante 2 conos y hacia atrás 1 cono desplazándose de espalda. Repetir adelante 2 conos y atrás 1 cono hasta el final de la línea. Cuando cambiamos de sentido, mantener las caderas y rodillas ligeramente flexionadas. Al llegar al final, regresar trotando. Realizar 2 series por futbolista. Segunda parte, ejercicios específicos de fuerza, pliometría y equilibrio, 10 minutos de duración. Los siguientes ejercicios tienen 3 niveles de dificultad. Realizar cada ejercicio según el nivel que tenga el grupo. Conforme el grupo progrese, pasar al siguiente nivel de dificultad. Ejercicio 7. Apoyo del antebrazo. Nivel 1.
Apoyamos los antebrazos y pies manteniendo la posición de forma estática. Los codos deben quedar alineados debajo de los hombros. Mantener una posición de plancha contrayendo abdomen, permitiendo al cuerpo formar una línea recta durante el tiempo marcado. Nivel 2. Apoyamos los antebrazos y alternamos piernas. En sesiones posteriores avanzamos de nivel en la misma posición de plancha. Levantamos alternativamente cada pierna al aire aproximadamente 2 segundos cada pierna durante el tiempo marcado. Realizar 3 series de 20-30 segundos. Nivel 3. Apoyamos los antebrazos y levantamos una pierna. En este nivel mantenemos la misma posición de plancha, pero ahora mantenemos una pierna en el aire durante el tiempo marcado. Evitar la caída de la pelvis manteniéndola paralela al suelo. Realizar 3 series de 20-30 segundos. Ejercicio 8. Apoyo de antebrazo lateral. Nivel 1. Apoyamos un antebrazo de forma estática. Tumbarse de lado y flexionar la rodilla de la pierna de abajo. Levantar la parte superior del cuerpo apoyándose en el antebrazo y rodilla flexionada. El codo de apoyo tiene que estar alineado con el hombro. Levantar la pierna más elevada hasta formar una línea recta entre hombro, cadera, rodilla. Nivel 2. Apoyamos un antebrazo y levantamos y bajamos la cadera. Esta vez tumbarse con ambas piernas estiradas, sostener todo el cuerpo con el antebrazo y la parte lateral del pie y formar una línea recta desde el hombro hasta el pie. Durante el tiempo marcado, bajar la cadera hasta el suelo y levantarla de nuevo. Realizar 3 series de 20-30 segundos por lado. Nivel 3. Apoyamos un antebrazo y levantamos una pierna. Manteniendo la posición inicial del nivel anterior, levantar la pierna más elevada para bajarla nuevamente durante el tiempo marcado. Realizar 3 series de 20-30 segundos por lado. Ejercicio 9. Isquiotibiales. Nivel 1. Isquiotibiales principiante. Un compañero o compañera nos sujeta firmemente los tobillos. Manteniendo el cuerpo en línea recta desde los hombros hasta las rodillas, nos inclinamos adelante tanto como nos sea posible, utilizando los isquiotibiales y glúteos, que son los músculos posteriores del muslo y pelvis. Cuando no se pueda aguantar más la postura, dejarse caer apoyando manos en el suelo y volver a la posición inicial según el trabajo marcado. Realizar una serie de 3-5 repeticiones. Nivel 2. Isquiotibiales intermedio. Mismo ejercicio del nivel anterior. Aquí progresamos en el número de repeticiones. Realizar una serie de 7-10 repeticiones o realizar el ejercicio durante 60 segundos. Nivel 3. Isquiotibiales avanzado. En este nivel, de nuevo, progresamos en repeticiones del mismo ejercicio. Realizar una serie de 12-15 repeticiones o hacer el ejercicio durante 60 segundos. Ejercicio 10. Equilibrio en una sola pierna. Nivel 1. Equilibrio en una sola pierna sosteniendo el balón. Permanecer de pie sobre una pierna mientras se sostiene un balón entre las manos. Concentrar el peso del cuerpo sobre la parte anterior del pie. No doblar la rodilla hacia adentro. Mantener la posición de equilibrio durante el tiempo marcado y repetir con la otra pierna. Para mayor dificultad podemos pasar el balón por detrás de la espalda o por debajo de la otra pierna. Realizar 2 series de 30 segundos por pierna.
Nivel 2. Equilibrio en una sola pierna lanzando el balón, con un compañero o compañera a 3-5 metros de distancia y permaneciendo los dos sobre una pierna, mantener el equilibrio contrayendo estómago y pasarse el balón con las manos. Al igual que el ejercicio anterior, concentrar el peso del cuerpo sobre la parte anterior del pie sin que caiga la rodilla hacia adentro. Mantener la posición de equilibrio durante el tiempo marcado y repetir con la otra pierna. Realizar 2 series de 30 segundos por pierna. Nivel 3. Equilibrio en una sola pierna desequilibrando al compañero o compañera, apoyándose en una pierna, la opuesta a la del compañero o compañera, y a un brazo de distancia. Hay que mantener el equilibrio intentando desequilibrar con las manos a la otra persona en varias direcciones. Al igual que el ejercicio anterior, concentrar el peso del cuerpo sobre la parte anterior del pie sin que caiga la rodilla hacia adentro. Realizar 2 series de 30 segundos por pierna. Ejercicio 11. Genuflexiones. Nivel 1. Genuflexiones hasta la punta de los pies. Separar las piernas según el ancho de las caderas y de forma opcional poner las manos en la cintura. Hay que imaginar que tenemos una silla detrás en la que queremos sentarnos. Vamos a doblar caderas y rodillas en un ángulo de 90 grados. Hay que evitar que las rodillas caigan hacia adentro. Bajamos lento y subimos rápido. Al estirar las rodillas, elevarse sobre la punta de los pies y bajar de nuevo lentamente. Nivel 2. Genuflexiones zancadas. Piernas separadas al ancho de las caderas y opcional con las manos en la cintura. Caminando hacia adelante con pasos largos, flexionar la pierna delantera hasta que la cadera y la rodilla formen 90 grados. Evitar en todo momento que las rodillas no caigan hacia adentro. Mantener recta la cadera y parte superior del cuerpo. Realizar 2 series de 20 pasos, unos 10 pasos por pierna. Nivel 3. Genuflexiones en una pierna. Apoyados a una pierna y con el brazo ligeramente sobre el compañero o compañera, bajar lentamente flexionando al máximo la rodilla de apoyo. Evitar que caiga hacia adentro manteniendo una buena alineación de la pierna. Flexionar lento y extender más rápido. Mantener recta la cadera y parte superior del cuerpo. Realizar el ejercicio 2 veces durante 30 segundos. Ejercicio 12. Saltos. Nivel 1. Saltos verticales. Piernas separadas al ancho de las caderas y opcional con las manos en la cintura. Bajar como si quisiéramos sentarnos y saltar lo más alto que se pueda varias veces durante el tiempo marcado. Al aterrizar, asegurarse de hacerlo sobre la punta de los pies. Nivel 2. Saltos laterales. Partiendo del apoyo en una pierna, realizar saltos laterales de aproximadamente 1 metro. Doblar caderas y rodillas ligeramente y evitar la caída interna de las rodillas. Mantener el equilibrio. Realizar 2 series de 30 segundos. Nivel 3. Saltos alternados. Al igual que el nivel 1, realizamos saltos con 2 piernas pero alternando direcciones. Hacia adelante, atrás, lateral, diagonal. Mantener siempre las piernas separadas al ancho de las caderas y opcional con las manos en la cintura. Evitar la caída interna de las rodillas y aterrizar siempre con la punta de los pies. Tercera parte. Ejercicios de carrera finales. 2 minutos de duración. Ejercicio 13. Correr en todo el terreno. Correr de un lado al otro del campo o en la línea de conos a una velocidad del 75-80% de nuestro máximo. Realizar 2 series por futbolista. Ejercicio 14. Correr con saltos altos. Correr a zancadas levantando alto las rodillas de lado a lado del campo o en la línea de conos. Al final de la serie, volver trotando. Ejercicio 15. Correr cambio de dirección. Realizamos cambios de dirección partiendo de lado a lado de las líneas de conos. Al llegar al cono, apoyarse con la pierna exterior y cambiar de dirección. Acelerar y desacelerar cuando lleguemos al cono para cambiar de dirección de nuevo. Realizar 2 series por futbolista. El programa FIFA 11 Plus ha demostrado su eficacia para reducir lesiones en múltiples estudios.
La Mutualidad de Futbolistas, la Real Federación Española de Fútbol y el Instituto Cugat aconsejan utilizar este programa preventivo en los calentamientos para seguir disfrutando del fútbol.